todo caso, vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Ramiro Aguilar. Gracias por estar con nosotros. Un gusto verlo, porque ya tenía bastante tiempo que yo no podía compartir una conversación con usted. Se fue de vacaciones, Carlita. Muy buenos días, un saludo muy cordial, Jaime, Carla, un saludo a todas las personas que nos siguen en redes, en la plataforma, un buen martes. El día de ayer tuve la oportunidad de leer sus expresiones, aquellas que hizo, y usted avisora una segunda vuelta, ¿no? ¿Qué es lo que desde su punto de vista y desde su perspectiva, doctor Ramiro Aguilar, ha hecho pues este giro tan rotundo en la política ecuatoriana, en la papeleta electoral? Mire, Carla, la muerte del candidato presidencial deconstruye la ejecución del candidato presidencial. Y es un hecho traumático para la política ecuatoriana, sin duda. Y frente a un hecho traumático, violento, que desde luego nos conmociona a todos. No puede haber ecuatoriano que se quede impávido frente a un hecho de violencia de cualquier magnitud, como lo decía Jaime, es decir, en la previa a esta entrevista. Matan en San Mateo, en Esmeraldas, a un dirigente de la Revolución Ciudadana. Entonces uno tiene una sensación de que la política ecuatoriana es extremadamente peligrosa, violenta, y esto tiene que terminar. No puede el Ecuador vivir así porque es atentar contra la democracia. Y la democracia es libertad, es paz, es oposición, es confrontar ideas, pero de ninguna manera es sacrificar vidas. En cuanto a la hay que dejar que la policía haga su trabajo, en TikTok sobre todo, en redes, se ha tratado una campaña particularmente desde Colombia, lo cual es bastante sugerente, respecto a supuestas pistas o supuestas teorías de la conspiración respecto a la muerte del candidato. Y yo creo que hay que dejar que la policía haga su trabajo, por dos razones. Primero, porque era el personaje político que yo sepa más custodiado del país por la policía, por seguridad privada, por sus cercanías a la embajada americana. Entonces es impresentable que un candidato sea asesinado en la nariz de la policía. Y segundo, porque precisamente por eso la policía ecuatoriana está muy presionada. Y creo yo que esta vez, al menos esta vez, el Ecuador tendrá una idea clara de quiénes fueron los autores intelectuales y los móviles que llevaron a la muerte del candidato presidencial. Y creo que ese es un hecho criminal, que hay que dejarlo ahí, en manos de la policía, en manos de la fiscalía, en investigación, desde luego presionando a la policía para que la policía nos diga quién fue o quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. Pero ese hecho criminal, Carla y Jaime, tiene una repercusión política que cambió todo, absolutamente todo, en el proceso electoral que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esa sensación de inseguridad y esa realidad de inseguridad, sensación porque cuando uno ve las noticias o abre redes, ve esto, ve crímenes, ve secuestros, y la realidad de quienes hemos sido víctimas de asaltos, de robos, me incluyo, hoy queremos que esto pare. O sea, no podemos vivir, no podemos trabajar, no podemos hacer una vida en familia si esto no para. No podemos vivir en la selva, no podemos vivir en medio de una guerra urbana. Yo creo que en ese momento la prioridad en el Ecuador es la seguridad. Y me parece a mí que ninguno de los candidatos y candidatas, ninguno, supo sintonizar ese cambio de vibración política en el país a raíz de la muerte del candidato, que quizá fue lo que fue más visual, más impactante por la cobertura de medios y también por todas estas teorías de la conspiración que están saliendo, que son, repito, teorías de la conspiración mientras no haga la policía su trabajo. Pero esto cambió, Carla y Jaime, la percepción de la gente, y la gente busca seguridad. Y la gente busca respuestas de los candidatos, de los presidenciables, al tema de la seguridad.
Y vimos un debate, y es con esto respondo la pregunta de Carla, vimos un debate donde los candidatos llevaron discursos hechos antes del asesinato del candidato, es decir, seguramente estaban preparando el debate y no supieron sintonizarse con la nueva vibración emocional y real del elector ecuatoriano, ni tampoco con las preguntas que les formulaban, mal, bien, sobre más, sobre menos, los moderadores del debate. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que tenemos una clase política muy mediocre, que no entiende el país que pretende gobernar, y que como consecuencia de esa mediocridad hay una sensación en los ecuatorianos y ecuatorianas de que estamos a la deriva, de que no hay nadie a cargo, de que no hay timón, o sea, no tenemos nadie a cargo en el barco en este momento porque Lazo es un inepto, sus ministros son unos ineptos, su policía es corrupta, y no vemos claro quién se a cargo de ese timón después del debate. Doctor, entrando justamente en ese análisis del debate y lo que usted me manifestaba, ¿no? Que nadie se sintonizó con los últimos hechos. Entremos un poquito en ese análisis del debate, porque hace 10 días, digamos que el ambiente electoral se sentía diferente, ¿no? Y mucha gente decía, pues, bueno, la Revolución Ciudadana con su candidata, la señora Luisa González, va a ganar en primera vuelta. Ahora el ambiente, no sé, el ambiente es como incierto. Y usted manifiesta en su columna que la señora González está bien para aguas mansas. ¿Qué es lo que usted vio entonces en ese debate que no hizo que de pronto la señora González le haga a la gente sentir que está preparada para aguas mansas y para aguas turbias? Mire, primero me da la oportunidad, Carlita, de reforzar el concepto. Es decir, la señora Luisa González estaba bien como candidata, efectivamente, para aguas mansas, para una campaña sin incidentes, donde la Revolución Ciudadana tenía cerca del 40% de la intención de voto, y donde todos buscábamos, me incluyo, que la señora sea las manos ejecutoras de las directrices políticas de la única persona que creo yo en este momento está en capacidad de gobernar el país, pero por esas tonterías que tiene la política ecuatoriana y el revanchismo y el odio, no puede ser presidente, que es el expresidente Correa. O sea, yo creo que el único capacitado para ser presidente en este momento es el expresidente Correa. Y confiamos en que la señora González en las manos ejecutoras de las directrices de Correa, con el bemol de que no siempre el Zoom o el gobierno indirecto funciona. Pero había que tomar la apuesta. Pero en un punto la presidenta debe tener ideas propias, debe saber sintonizar la realidad del país. Y le di a la señora González abrazada a un mantra, a esas frases que las personas dicen a cada rato como para poder convencerle al universo de que están en el lado correcto. Y los mantras de la señora González era: la Revolución Ciudadana ya lo hizo, la Revolución Ciudadana ya lo hizo, la Revolución Ciudadana ya lo hizo. No, señora González, no me interesa que lo haya hecho, porque además hay una diferencia enorme entre el Ecuador del 2017, que es el último que dejó el expresidente Correa, y el Ecuador del 2023. Eso no quita que yo voy a votar por la señora González y que sigo pensando que es la mejor candidata y que el progresismo es la mejor opción. Pero en el debate propiamente dicho, la señora era la repetidora de un mantra que no supo sintonizar ni ella ni ninguno de los otros candidatos el cambio de vibración política. Es decir, había que hablar de la seguridad bajo 3 parámetros fundamentales que son los mismos que vengo repitiendo como catarnica, incluso en las entrevistas que ustedes han tenido la gentileza de hacerme. Plan de gobierno, equipo de trabajo y cronograma, porque es años 6 meses. Entonces, no me sirve que me diga, ya lo hicimos. No. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Con quién lo va a hacer? ¿Y en qué plazos lo va a hacer? Los otros candidatos tampoco supieron sintonizar el país. Quizá Daniel Noboa tuvo la mejor performance en el debate, porque él tenía una ventaja. Es decir, si usted no es candidato ganador, si usted no piensa estar en segunda vuelta, quizá va más liberado. Pero si a mí me preguntan, aún sin el debate, ¿quién consolida la situación actual del país? Evidentemente es Jan Topic. ¿Por qué? Porque desde el día 1 de su campaña priorizó la seguridad.
Y a raíz de la muerte del candidato, del asesinato del candidato, esa seguridad se transforma en un elemento fundamental de la fibra emocional del elector. Por eso le decía a Carlita, va a haber segunda vuelta, sin duda. Y la segunda vuelta ya se vuelve de pronóstico impredecible, a menos, claro está, que la señora González suelte amarras, se libere de los discursos enlatados y comience a demostrar que tiene autonomía de vuelo, que puede aportar sus propios votos, que puede aportar sus propias iniciativas, porque a la final, le repito, ella va a estar sentada en el sillón presidencial. Ese es el... Doctor, pero creo yo que el formato del debate que se utilizó el domingo fue el causante que tal vez los candidatos no puedan desarrollar. Yo lo he visto en entrevistas a Bolívar Armijos. Me parece que es una persona que habla muy bien, pero el domingo no sé qué le pasó. Fue el estrés del tiempo, porque les dieron un tiempo de 1 minuto que no podían exponer nada, y las interrupciones que hacían los moderadores del debate, que fueron, me parece, desde mi punto de vista, exageradas. Sí, también el formato del debate no ayuda, pero a ver, Jaime, si usted no puede lidiar con un moderador impertinente y no puede lidiar con los nervios en un debate, por Dios, ¿qué va a pretender gobernar un país donde la gente se está matando y se desangra? O sea, el candidato o la candidata a la presidencia tienen que ser personas aptas para cualquier circunstancia. Y bueno, lo del señor Bolívar Armijos sí fue penoso, penoso. O sea, demostró que no solo que no está capacitado para la candidatura, sino que es la materia prima de los memes. Y lo duro es esto, o sea, lo duro es cómo tienen la audacia en este momento del país tan crítico de plantear la posibilidad de que voten por ellos en las elecciones presidenciales y terminan siendo la inspiración de memes. Es una cosa impresentable. ¿Usted cree, doctor, que ese debate influye en la votación o no? El post-debate influye en la votación, mi querido. El debate no, porque era muy largo. Yo mismo ya en un punto, y eso que me gusta la política, pero yo mismo en un punto me aburrí, porque ya era una tontería. Creo que lo fundamental se dijo en las primeras intervenciones, donde había adrenalina, brío, claridad de ideas. El resto ya fue demasiado largo, que es otra cosa que hay que replantear en la metodología del debate. Es decir, hay que tener un debate más interactivo con la gente, más de participación de la gente en tiempo real, en redes, que le pregunte el ciudadano. A mí no me interesa una comisión nacional de debates donde 4 ñatos que están ahí los cansa el pupo, reflexionen 5 horas sobre qué preguntas le hago al candidato. No, al candidato hay que responder las preguntas de la gente, y la tecnología ahora permite que le pregunten en tiempo real. Y en la pantalla que se expongan las preguntas de los ciudadanos. Eso es la modernidad. Sin duda el formato del debate debe cambiar. Pero también hay que ser claros, Jaime, en que si usted no puede manejar los nervios en un debate, ¿qué va a manejar los nervios cuando haya una crisis carcelaria, cuando haya que manejar la seguridad del Estado? Ese es el tema, hay que tener aptitud y competencia. Es una gran verdad. Doctor, analicemos un poco a ciertos candidatos. Bueno, a todos analicémoslo. Otto, desde su punto de vista, ¿cómo lo ve usted? Mire, yo a Otto le veo tratando a todas luces de deslindarse del gobierno de Moreno, y eso es muy difícil porque él fue vicepresidente de Moreno. Y le veo a todas luces tratando de justificar su renuncia en el momento más complejo de la crisis, y le veo a todas luces tratando de decirle al país que él es una opción valedera, cuando a nadie se le ocurriría, Jaime y Carla, que un vicepresidente del segundo peor gobierno de la historia, porque el de Lazo fue peor que el de Moreno, puede ser en este momento la solución al país. No le veo en otro plan, es decir, no puede él en el ejercicio de su campaña liberarse rápidamente de este ropaje de vicepresidente de Moreno que lo tiene casi tatuado, ¿no? En su pregunta que tenía que hacerle, le dijo de los 3.000 millones de dólares que le quitaron a la seguridad, y él desconocía de ese caso de los 3.000 millones de dólares.
Sí, claro, o sea, el tema, le repito, Jaime, es muy difícil que Otto le venga a decir al país que él no sabía nada de lo que hacía Moreno. O sea, es muy, muy difícil. Y yo veo eso en su campaña, es decir, el ropaje ese no se lo puede quitar. La armadura, el fardo es muy, muy pesado. Doctor, eso sonó como las mismas declaraciones de Moreno, ¿no? Que era vicepresidente y que decía que él no sabía nada. Exactamente, Carlitos, usted es una mujer inteligente, captó el tema exacto, es decir, yo no sabía nada, no funciona así esto, o sea, yo al menos del cuento ese no nos vamos a comer dos veces. Esto que sí. Vamos con otro candidato, Javier Hervas, que no sé, no era el Javier Hervas que de pronto la gente estaba acostumbrado a ver. Él es un hombre preparado, pero no se lo notó de pronto con la misma fuerza, con la misma preparación. No sé si de pronto está un poco desilusionado porque no ha despuntado de la forma que él pensó despuntar. ¿O por qué no darle la razón en el sentido de que puede estar con miedo? O sea, Hervas puede tener miedo de haberse metido en una campaña electoral, porque le repito, la muerte del candidato deconstruye cambia significativamente el escenario electoral. Cualquier candidato con un dedo de frente debe tener miedo. Entonces, a Hervas le noté miedoso, o sea, diciéndole, chuta, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué me metí en esto? Sabiendo además que, como usted bien lo menciona, no termina de cuajar una opción presidencial. Entonces, y ese miedo, doctor, y ese miedo de pronto, usted tiene toda la razón, ¿no? Se ve reflejado cuando él saca su papel y dice que está viviendo una persecución política. Exacto, es miedo y hay que comprenderle también, o sea, pero también, ¿cómo vamos a votar por un candidato que siendo candidato tiene miedo? Cuando el presidente debe demostrar valor, no temeridad, valor para conducir y liderar el país. Doctor, vamos con otro candidato, Jan Topic, y usted lo menciona también en su columna, ¿no? Que de pronto hay una posibilidad de él, y esto también da un giro a la política, porque teníamos un partido social cristiano que veíamos pues que ya casi iba al abismo, un Jaime Nebot que totalmente desorientado después de la pérdida de su bastión, que era Guayaquil, y si este señor llega a la segunda vuelta, realmente no como que daría un giro y podría levantar nuevamente a ese partido si es que este candidato llegase a llegar a una segunda vuelta y en el supuesto no consentido, digámoslo así, llega a ganar la presidencia. Bueno, yo creo que Topic es le repito, y no por otra razón, sino porque él levantó un discurso a favor de la seguridad desde el día uno. Entonces, él capitaliza esta sensación que tiene el país, este deseo que tiene el país, este anhelo que tiene el país, decir, bueno, ya paren esta pendejada, o sea, ya no podemos vivir así. Y estar en segunda vuelta, yo creo, puede ser que... Pero la gente lo acusa de ser monotemático. ¿Usted qué piensa de eso? Es que ese es el tema, Carla. O sea, perdóneme, pero ahorita yo entiendo, a ver, yo como ecuatoriano vivo la crisis económica. Acabo de renovar mi pasaporte después de haber hecho un trámite de 2 meses y estuve la semana anterior en el registro civil y es desgarrador como familias enteras, jovencitos, campesinos, gente muy humilde de 26, 27 años con los hijos chiquitos, 3, 4 hijos están sacando pasaportes y conversan entre ellos. Y nos vamos por El Salvador, nos vamos por México. Y realmente si resulta y llegan, es una prueba de la existencia de Dios. Pero si no llegan y se quedan en una casa en seguridad donde les maltratan, les violan, les matan o les abandonan en el desierto, es una locura. Pero el Ecuador está desesperado y los ecuatorianos están desesperados por irse y estamos desesperados todos porque esta cosa se tranquiliza. Doctor, pero la gente... La seguridad básica. Pero la gente olvidó de pronto que el abogado Jaime Nebot fue quien llevó a la presidencia a Guillermo Lasso, porque en su momento también se lo estigmatizó mucho y la gente también dice, bueno, tú lo llevaste, tú lo sentaste, tú le diste su apoyo y mira cómo terminamos, ¿no? Porque sin el apoyo de él no hubiese llegado el señor Lasso. De pronto eso no es una piedra en el zapato para Jan Topic ahorita, o la gente olvidó eso y dice, no, él puede ser. Pero es que hay un mérito de la campaña de Topic.
Usted ha visto toda la publicidad de Topic. Yo no he visto. Quito está embanderada norte y sur. Y yo recorro la ciudad norte y sur todo el tiempo. Embanderada con propaganda de Topic bien hecha, bien colgada, es decir, no haciendo basura. Y ahí no asoma la lista 6 ni los colores del Partido Social Cristiano ni las insignias del Partido No, Social es Cristiano. simplemente un color azul. Usted entra, por ejemplo, a una plataforma que se llama Duolingo, donde se practica inglés, que yo la uso, y usted ve la propaganda de Jan Topic. O sea, es una campaña bastante fuerte y agresiva. Y es bien hecha, porque entonces no contamina a Topic con el Partido Social Cristiano, con Jaime Nebot. Topic es Topic. A ver, yo he dicho públicamente que tengo mis reservas respecto a Topic por el tema de ser un mercenario, de ser básicamente un mercenario, pero soy un observador de la política y no puedo dejar de ver cómo su campaña lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Bueno, pero él puede conocer de seguridad, pero ¿qué pasa con la cosa pública? Que es lo que justamente decía Jaime hace un momento en términos generales, ¿no? No es lo mismo manejar una empresa que manejar un Estado. Ahí entonces de pronto se va a ver la influencia de Jaime Nebot directamente. Puede ser, pero también puede ser que Topic le dé un palmo de narices a Jaime Nebot. Puede ser, porque Topic también sale de la nada, no es que salga de una larga militancia en el Partido Social Cristiano. Topic se hizo famoso porque Lazo le quiso hacer ministro de Seguridad, se entrevistó con los gringos, le dijeron sí, vaya nomás, después por alguna razón no fue. Antes Topic no se conocía, Topic hijo, yo al menos no lo conocía a Topic padre por el tema del CONED y la cuestión del Internet. Entonces hay que ver también qué finalidad podría tener Topic respecto del propio Jaime Nebot, pero esa es una apuesta que se verá a futuro. Y yo comparto con usted, Carla, de que lo importante aquí es el manejo de la política pública. Pero en la sensibilidad del elector, que es a donde quiero llegar, eso, perdóneme, Carla, está en el quinto puesto. El elector, este rato, lo que quiere es que pare esta locura. Que podamos salir a caminar en la calle tranquilo. La gente se ha olvidado hasta de otros temas, de salud, de educación. Aquí la prioridad es la seguridad. Pero es que hay que entenderla. Por eso le decía a Jaime, por eso escribía yo en mi columna ayer, no entendieron el cambio de vibración. Es decir, no es que los problemas se hayan resuelto. Sigue habiendo un enorme problema en educación, en salud, en servicios públicos, en vialidad, sí. Pero primero que no nos maten, pues. Claro. En la sensibilidad del elector. Doctor, el gobierno viene diciendo que ya tiene el control de las cárceles, pero resulta que ayer los presos se subieron a los techos. Fueron 150 o 200 motorizados a protestar afuera de la penitenciaría porque lo han cambiado a Fito. Eso demuestra que este gobierno no tiene el control de nada, pues. Y también demuestra otra cosa, Jaime. Yo soy un observador de las imágenes y de los símbolos. Debe ser porque veo poco. Entonces, como veo poco, tengo que lo poco que veo, verlo bien. A ver, le trasladan a Fito de la penitenciaría del Litoral a La Roca. Después hay un comunicado de un montón de ñatos vestidos de naranja que dicen que son los Chone Killers Ben 10, pero hay un montón en la cárcel. Lo que quiere decir que, de alguna manera, los Chone Killers Ben 10, buena parte de los integrantes de la banda ya están presos, incluido su líder, Fito. Y después, cuando los presos dicen, oigan, no, tráiganle a Fito, porque Fito es llevado a La Roca. Dicen, y tráiganle a Fito, porque si no el país se va a problemar. Y resulta que lo que están haciendo es haciendo manifestaciones en moto a La Roca y parándose en los techos de las cárceles, pero no hay actos de violencia en los presos. Sí se fijaron en eso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y yo creo, a ver, aquí especulo muchísimo, pero creo que los Chone Killers, los Ben 10, son una banda acabada. Les asesinaron a muchos en esta guerra de bandas, se delataron, terminaron presos, pero creo que son una banda acabada. Con un jefe que era jefe de una banda que opera dentro de la cárcel porque están todos presos. Y el gobierno, a raíz de la muerte del candidato, termina, a ver, pero previo a eso, no quiero entrar mucho en detalles porque, repito, esto es un trabajo de la policía, habrá que esperar con calma a ver que la policía haga su trabajo y encuentre a los responsables de esto, pero después del asesinato del candidato en redes,
hubo una brutalidad de teorías de la conspiración, etc. Una de estas teorías de la conspiración era Fito. Sin explicar ni por qué, ni para qué, ni nada. Ok, como consecuencia de ese dato lanzado en redes, después Fito es trasladado a La Roca. Y parece ser más un mensaje del gobierno, decir, bueno, ya, si Fito fue, en el caso de que Fito haya sido, ya está en La Roca. Para lo demás está el FBI, la policía, lo que sea. Y entonces, claro, estos miembros de la banda y sus familias están, al final hay que entender la composición de una banda teje estas relaciones muy cercanas, están protestando por el traslado de Fito. Y lo hacen, Jaime y Carla, casi como una manifestación fuera de la cárcel, es decir, no hay hechos de violencia, no hay asesinatos, no hay nada. Entonces, sí me suena a mí como que el gobierno quiso presentarnos a los ecuatorianos el traslado de Fito a la cárcel. No digo que sea ni inocente ni no inocente, yo estoy leyendo la información que estaba en la mesa. Nos quiso presentar eso como que ya el gobierno estaba haciendo algo por el tema de la seguridad. Porque si bien todos los ecuatorianos estamos atentos al nuevo presidente o presidenta para que nos dé seguridad, lo que sí estamos es recontra, mega cabreados, perdónenme, pero no hay otra palabra. Hay gente que a veces se incomoda por los términos que uso, pero no hay otra, de la ineptitud del gobierno de Lasso, de la ineptitud de la policía. Repito, el propio candidato asesinado muere teniendo el resguardo policial más importante probablemente de todos los candidatos. Entonces Lasso, un poco para paliar ese enojo, ¿qué es lo que hizo? Fito a La Roca. Ok, sin decirle al país ni si Fito tuvo que ver, no tuvo que ver. Después sacan 4 refrigeradoras de la penitenciaría y dicen Fito vivía con lujos en la penitenciaría. Señores, la penitenciaría es penitenciaría aunque usted tenga pared de oro. Es una cárcel horrible. Pero hay que saber leer estas cosas, ¿no? Entonces, y también leer el hecho de que doctor Jaime y Carla, con esto termino, la policía dejó morir un ñato en flagrancia después del asesinato al candidato presidencial. Y eso es una cosa de la que nadie habla. Es decir, en vez de llevarle a un hospital con custodia policial para que declare y sepamos la verdad, le llevaron a flagrancia donde el tipo... para que muera. Doctor, por lo menos fue irresponsable. Doctor, bueno, y ayer los motorizados fueron escoltados por la policía, pues. Eso no sabía. Para completar, ¿no? De todo lo que estamos diciendo. Carlita, no sé si tenga alguna otra inquietud. Sí, sigamos con los candidatos, doctor. Rápido, porque ya... Rapidito. Yacu, ¿qué pasó con Yacu, no? Que Agüita al final termina invitando hasta a jugar vóley a otro candidato. Bueno, Yacu es un personaje que está extraviado en la política nacional. Yo creo que esa invitación al Ecuavoli ya resume todo su pensamiento político. Es decir, un país que estaba erizado por la tragedia, el ñato dice, no, tranquilos, vamos a jugarnos un Ecuavoli. O sea, esa frase ya describe la personalidad, la capacidad y el perfil del candidato Yacu Pérez. Es decir, absolutamente simplón. Y bueno, de todas maneras, no podemos dejar de mencionar a Bolívar Armijos, que fue tendencia, y no necesariamente por su participación excelente en el debate, sino más bien por, no sé, ciertas imprecisiones y su desconocimiento en la temática, ¿no? Que de repente le costó mucho comprender cómo era. Bueno, Bolívar Armijos fue el Bob Esponja del debate. Doctor, claro. mucho se habla de Daniel Noboa, ¿no? Y yo decía, ¿no? Nadie esperaba que él tenga la serenidad o la inteligencia emocional para dar ciertas respuestas concretas, en algunas no tan coherentes, pero en otras sí. De pronto nadie se esperaba, porque si hablamos de ataque, que empezaron a sacarse los cueros al sol, también la corporación Noboa y Bananera Noboa y su padre tuvo algunas denuncias por trabajadores.
¿no? Y por no pagar impuestos. Pero no se vio que hubo ningún ataque hacia él, no, más bien él trató dentro de su entorno de brillar, de convencer, y No, esto fue... Lo único interesante del formato del debate es que no permitió ataques. Claro, y esto fue como especie de una sorpresa, digámoslo así, porque personalmente yo decía, ¿no? De pronto él es un niño rico jugando a ser presidente. ¿Realmente está preparado? ¿Tiene futuro político? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que Daniel Noboa hizo una muy buena presentación en el debate. Pero a una persona hay que evaluarle en el contexto. El problema del país es que es un país con candidatos pirotécnicos. O sea, el candidato da un chispazo y enseguida es presidencial. No. A Daniel Noboa hay que evaluarle en su gestión en la Asamblea. ¿Qué hizo? Si lo hizo bien o lo hizo mal. Votó con Lazo, ¿no? Yo no vi que se haya sido un legislador incidente en la política ecuatoriana, que sea incidental, que sea trascendente, fuerte, que su voz sea dura. No. ¿Lo hizo bien en el debate? Sí, sin duda. Y no hay que olvidar que el señor Daniel Noboa es candidato del movimiento Alianza País, que es el movimiento desecho, el movimiento de descarte, que quedó después de que Moreno se fuera del poder. Entonces, también hay que preguntarse cuál es la estructura ideológica de Daniel Noboa. ¿Podrá hacerlo mejor? Sí. Si el hombre decide seguir en política, tendrá que demostrar trabajando que es un político eficiente. ¿Tiene madera? Sí, pero yo no creo en el político pirotécnico. Es decir, él lo hizo bien en el debate, sí, pero esa pirotecnia del debate no nos dice nada. Habrá que esperar a ver qué pasa con el tiempo y las aguas. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Siempre a las órdenes, Carlita, un gusto verle a los años. Jaime, un abrazo y que haya suerte para el país. A los años, Carlita. Ya estaremos conversando sobre todo después de los resultados electorales. Muchísimas gracias, doctor, y excelente columna. ¿Eh? Muchas gracias, siempre a las órdenes, un abrazo. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, analista político aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.